Si tuve otro nombre antes, lo borró el viento. Me llaman el solitario porque así voy por los caminos que el tiempo traza en la noche, por cerros, valles y cumbres, por ahí yo voy. Solitario, solitario, me grita el viento, ¿a dónde tus negros pasos me han de llevar? Y yo le digo al que sopla en las tormentas: mañana, cuando amanezca, lo he de pensar. La primera vez que decidí correr un 100 kilómetros, lo primero que hice fue agarrar el auto y recorrer esa distancia para ver cómo se veía. ¿Y qué decirles? Para debutar en la distancia fue la peor cosa que se me pudo haber ocurrido. ¿Quién en su sano juicio querría correr 100 kilómetros si a gatas te queda energía después de un 42? Esto es 2 veces y media más, casi nada. Lo cierto es que el día que lo probé, nada me gustó más en el mundo ultra que correr 100 kilómetros. Es mi favorita definitivamente. Equilibrio, precisión, administración, buena asistencia, buen ritmo y varios momentos de zozobra para superar y seguir dando un paso tras otro sin aflojar. En Argentina los mejores tiempos de 100 kilómetros, marcas no oficiales, serían en caballeros la del chileno naturalizado argentino y viviendo en España, Oscar Vicente Alarcón Oyarzún, que hoy con 62 años sigue vigente. Su marca fue en Santa Cruz de Besana el 1 de octubre del 2005, con un 6:59:07. Le sigue Rubén Aguiar con 7:11:05 en Gualeguaychú el 24 de noviembre de 1991. Y el tercer lugar, como en las 24 horas, este chico que aún sigue creciendo, Santiago Trull, en Santander, España, donde detuvo su reloj en 7 horas 28 minutos 39 segundos. Mientras que en damas, 7 de las mejores 10 marcas son de la imbatible de San Isidro Valeria Sesto, que hoy vive en Inglaterra. El tiempo más rápido de esta corredora es de 8 horas 05:39, logrado en Gravescat, Croacia, el 8 de septiembre de 2018. Mientras que la segunda corredora del podio es para la santafesina uruguaya Claudia Robles Ramírez, quien en el sudamericano de 100 kilómetros de Bertioga, Brasil, el 27 de agosto del 2019 metió una excelente marca de 9:08:54. En donde el equipo femenil argentino salió campeón de la prueba. El tercer lugar es para la zaratense Romina Natalia Scoglia, quien también ostenta el récord de 24 horas con 9 horas 17 minutos 56 segundos en la ciudad de Bolívar el 15 de junio del 2024. Después de esos primeros 100 de General Rodríguez a San Vicente por la ruta, se vendrán varias de estas carreras, las que vamos a seguir su evolución hasta el 2004, ya que después vinieron los 100 de San Miguel del Monte, y yo creo que fue el quiebre, que a partir de ahí el ultramaratón argentino empezó a dar frutos, gracias a unas buenas organizaciones y a la aparición de la nueva Asociación Argentina de Ultramaratonistas, con gente con ganas de hacer cosas por el bien del corredor y la disciplina, que con el tiempo fue cambiando, pero será parte de otro video. Rolando Serviac y Alberto Laporte seguían siendo los impulsores, representando a la Confraternidad Atlética Maratón y a la revista Maratón. Como segunda edición decidieron cambiar el lugar y elegir los bosques de Seiza, lugar especial si lo hay, con una bellísima arboleda y aire puro. Nadie se imaginaba que sobre el final se vendría el caos, se llenaría de gente domingueando y entorpecerían el correr de los últimos metros.
La fecha elegida fue el 14 de septiembre de 1986. El horario de largada, algo demorado, fue a las 6:45 de la mañana, apenas se empezaba a asomar el sol. El circuito tendría 10.527 metros certificados, el que se recorrería 9 veces y media, con un tiempo límite para terminar de 13 horas. 21 caballeros y una dama se hicieron presentes. Con mucho frío, pero con mucha algarabía para comenzar esta aventura, se dio largada a esta carrera con una excitación exagerada. Salieron a muy buen ritmo Tiseira, Cabrera y Pombo. Los demás, como es normal, se iban disgregando a lo largo de la cola de corredores, cerrando, como ya era costumbre, Juan Mendy, el profesor de matemáticas con una calculadora en sus piernas. La carrera se llevó a cabo con verdaderos cambios de ritmo de locura por ser la primera vuelta. Lo que sí fue cierto es que cuando la completaron, Rubén Aguiar había agarrado ya la punta y no la soltaría hasta el final. Una verdadera bestia del asfalto. Al pasar los 50 kilómetros, se tomó el tiempo del puntero, que lo hizo en 3 horas 22. Mientras tanto, cerraban su marca de 50 kilómetros José Videla y Analía Lloret, la única mujer en los 50 kilómetros. El corredor fue en salida, llegó tarde y se le permitió largar con 22 minutos de atraso, con el detalle increíble de que su esposa lo acompañó los 100 kilómetros en bicicleta. Al promediar la carrera, comienzan los abandonos. Caen nuestros conocidos Horacio Glade y Brígido Fernández y José Di Fuca, que fue llevado al hospital en forma preventiva por una descompensación. Luego abandonarían José Videla, Toledo y Aguayo. Y un rato después lo harían Roberto Ríos y Juan Mendy, que enojado con la gente porque todo el mundo estacionaba donde debían pasar los corredores y ya era imposible el tránsito. Mendy abandona en el kilómetro 89,5. Como era de esperarse, Aguiar rompe todos los relojes con una marca de 7 horas 24 clavados. Con un gran éxito para esta segunda edición, acá dejamos los resultados generales. Ahora nos vamos a la zona norte, más precisamente a Exaltación de la Cruz, en un lugar llamado Capilla del Señor. El local, ya conocido en los otros videos, Jorge Pombo, se había enamorado del ultramaratón y quiso organizar sus propias carreras. El 4 de enero de 1987 fue la primera y llamó a la carrera como su pequeña hija. La ultramaratón 100 kilómetros de Yamila. La mañana avisoraba un día de mucho calor, de más de 30 grados. Antes de la largada, un competidor reclama que haya pruebas antidoping y todo se complica. Como si en Capilla del Señor hubiera algún laboratorio, dice Jorge. Más aún se enojaban porque solamente eran 11 personas para largar. Luego de varias discusiones, se dio la esperada largada a una competencia que encima de que eran pocos hubo 6 abandonos, ya que eran muchos los debutantes. El ganador fue Jorge Pombo, el policía local que con mucha diferencia llegó en soledad sobre el resto. Estos fueron los resultados finales. La segunda edición se efectuó el 4 de junio de 1989. Otra vez, un grupo pequeño de corredores se hizo presente. Lamentablemente tengo muy poca información de esta carrera y solo puedo decir que terminaron 5 de los 7 corredores que largaron. El ganador fue el platense que ya hemos visto en Uberaba, Guillermo Federico, con un tiempo de 8 horas 53, seguido por el gran Roberto Ríos de Claypole. Estos fueron los resultados finales. Ahora llegamos al 24 de noviembre de 1991, a una de las carreras más importantes hasta el momento, con una gran cantidad de corredores y un nivel del mejor. Pero también fue una de las carreras más discutidas por fallos en la organización. Las personas que organizaban del lado argentino cubrieron todas sus obligaciones, mientras que del lado uruguayo de Fraiventos, jueces, banderilleros, puestos de abastecimiento, no se presentaron debido a la lluvia. Y esto hizo que algunos corredores hagan una menor distancia, no intencional, pero a causa de errores de terceros, y se hizo una polémica que dura hasta nuestros días. Ya es historia y no debería causar problemas.
se me genera una situación especial, ya que no voy a emitir una opinión porque no estuve presente, pero sí tengo unas notas de Alberto Laporte contando lo que pasó con lujo de detalles y que cada cual saque sus propias conclusiones. Antes, quiero contar una anécdota que me gustó mucho conocer, y es saber cómo nació esta carrera. Un día viajaban en el mismo tren Hugo Ramos y Miguel Ángel Torcho. El destino los juntó y Ramos escuchó comentar a Torcho sobre una carrera en España que éste había corrido, y se acercó a preguntarle cómo hacer para ir a correr esa misma carrera en España. Torcho, que siempre fue una persona generosa y dedicada a fomentar la ultra, no solo le enseñó todo lo que debía saber para participar en España, sino que lo contactó con Soto Rojas y además lo convenció para hacer una carrera en Gualeguaychú. De hecho, Miguel estaba tan comprometido con este deporte que cuando fuimos con Kaul a Grecia, él fue el primero que nos asesoró y después se sumaría a Adalberto Maidana. En Argentina tuvimos mucha suerte con la gente que inició este camino. Esta generación iniciadora del ultra no solo son pioneros, sino que son predicadores de la ultra. Llámese Glade, Maidana, Torcho, Fernández, Videla, Sinigali, Pacero, Quinteros, Laporte, Serviac, Mendi, Gaguino, Pombo, Lloreto, Fernández. Fue lo mejor que nos podía haber pasado. Personas que hicieron todo lo que se debía hacer para que este deporte se hiciera conocido. En Gualeguaychú, ciudad bonita de Entre Ríos y con una inscripción de $20, se puso el horario de largada. Este era a las 6 de la mañana en la Plaza San Martín. Se venía una tormenta que asustaba, muchos extranjeros en la línea de largada, estaban los corredores de Brasil de primer nivel y con la presencia del corredor top argentino Rubén Aguiar se sabía que habría una batalla campal por la punta. Eran 6 brasileños, un uruguayo y 17 argentinos. Voy a tratar de explicar lo que dice el señor Laporte, que merece todo mi respeto, de cómo ocurrió el error. En la largada se les explicó a todos los corredores muy bien el recorrido sabiendo de la deserción de los auxiliares de Uruguay. Se explicó que la marca de 50 kilómetros estaba en el camino de vuelta desde Fraiventos, que habría que llegar hasta la plaza, dar la vuelta y volver para completar los kilómetros correspondientes al llegar a la ruta. Ahí se deberían dirigir hacia el lado de Montevideo y no hacia el puente, y una vez que lleguen al retome, ahí sí volver hacia Gualeguaychú. La tormenta arreciaba y eso complicaba las cosas. Hasta el cruce del puente había 39 kilómetros donde Laporte ya no pudo cruzar y todo quedaba en manos de los uruguayos que nunca se presentaron, así que a rezar porque todos los corredores hayan entendido el recorrido. Laporte y el autoguía se quedan en la aduana esperando la vuelta de los corredores. Era mucho más corto el tramo del lado uruguayo. Cuando regresan los punteros, Aguiar y 2 brasileños, corrobora que traían el mismo ritmo con el que habían pasado del otro lado. Así que iban cumpliendo perfectamente con el circuito. Al seguirlos, pudieron ver cómo al entrar al lado argentino, Aguiar mete un cambio de ritmo y se despega de sus seguidores ganando la carrera con un tiempo descomunal de 7 horas 11 minutos 5 segundos. Cuando comienzan a llegar el resto de los corredores, ve con asombro cómo casi todos meten tiempos buenísimos para sus antecedentes, lo que demuestra que algunos no habían hecho los retomes correspondientes. No hay manera de probar quién sí y quién no, pero sé que a Laporte le trajo muchísimas discusiones. Lamentablemente, la mala actitud de la Intendencia de Río Negro y el Comité Olímpico Uruguayo que faltaron a su palabra en una competencia de nivel internacional, la cual quedará manchada por este hecho desgraciado. Quiero dejar en claro que nadie culpa a los corredores, Laporte es claro en eso mismo. Ellos no tienen la culpa, su cabeza debe estar en el circuito y no ver dónde se dobla o no, y menos con una tormenta de ese tipo. A causa de esto nunca se presentaron los certificados y una marca como la de Aguiar nunca pudo ser registrada como récord oficial. Esto es lamentable. La verdad de lo sucedido la tiene cada uno en su corazón y ya no importa, la historia está escrita. Estos fueron los resultados finales. Ahora viajamos en el tiempo y nos vamos hasta Ranelagh.
Llegamos al 28 de noviembre de 1993 y una vez más el Club Sudamérica, dirigido por Rolando Serviac, toma la batuta y organiza 4 carreras al hilo en la hermosa ciudad de Ranelagh, lugar donde se encuentra el famoso campo de golf, el Internacional Ranelagh Golf Club, donde se iniciara el más grande del golf argentino de todos los tiempos, Roberto De Vicenzo. La llamaron 100 kilómetros Juan Carlos Zavala, y como se ve en el mapa, el circuito era de 10 vueltas de 10 kilómetros, certificada por el mismo Serviac, con largada justo frente a la estación y recorriendo la apacible Ranelagh, lugar de casas quintas, muy arbolado y mucha tranquilidad pueblerina. Como ya dije, la organización estuvo a cargo de Rolando Serviac y lo ayudaba Roberto Gracione en el abastecimiento y Nicola Sinigali en los sponsors. Como dije antes, eran predicadores del ultramaratón. La largada fue a las 6:50 de la mañana. Luego, a las 9:45, se largarían los 30 kilómetros, carrera que ya se venía haciendo desde antes. Hubo alojamiento para los que venían de lejos y la inscripción tenía un costo de 10 pesos. La carrera se la llevó nuestro ya conocido entrerriano de Gualeguaychú, Hugo Alberto Ramos, quien con un tiempo de 8 horas 8 minutos 18 segundos fue contundente, seguido por Alejandro Quinteros, y el podio lo completaba José Videla. No hubo femeninas en esta carrera. La Federación Metropolitana estuvo en el control de los tiempos y los resultados fueron los siguientes. Así que hacia allí fui. Fue una carrera muy bonita, muy alegre, bien organizada. Fueron 10 vueltas de 10 kilómetros por distintas calles de Ranelagh y realmente me cuesta un poquito hablar sobre esta prueba porque allí me reencontré con algunos amigos que ya no están, como el Tano Nicola, como Brígido, y a la vez también conocí a otros amigos que iban a incursionar en distintas pruebas de ultramaratón, como Huguito Ramos, que también estuvo allí, Taberna, Ángel Giachino, el Flaco Videla, también infaltable en estas pruebas. Y también como poco a poco alguna gente se iba enganchando porque Rolando Serviac organizó dentro de la misma prueba una carrera de 30 kilómetros para que la gente se fuese acostumbrando. Allí sí hubo una cantidad bastante grande de gente, yo creo, si mal no recuerdo, serían como 25 o 30 personas. En cuanto a mí, me sentí muy contento y, como siempre, agradecido por poder seguir corriendo estas distancias, y en este caso también, una vez más, estuve acompañado por mis hijos, Fernando y Adrián. El final de la carrera fue muy emocionante y la entrega de premios también. Me queda, como siempre, el agradecimiento a Rolando Serviac, a Ricardo Laporte, que también estaba en esto, y el entusiasmo que poníamos todos los que largábamos estas pruebas de ultramaratón. Realmente muy bonito y muy gratificante. Con el recuerdo a todos los amigos, un saludo grande. La segunda edición se vino un año después y fue para el 27 de noviembre de 1994, justo en coincidencia con el mes de festejo del partido de Berazategui, quien auspició la carrera. El circuito, con algunos pequeños cambios, medía 9.996 metros y la largada se efectuó a las 6:40, mientras que la de 30 kilómetros largó a las 9 horas 40. Esta era su cuarta edición. El ganador de esta edición fue nuestro conocido Rubén Aguiar, que no tuvo problemas para llevarse esta competencia con casi 50 minutos de diferencia con el segundo corredor, quien fue Marcelo de Ledone de Valcarce. Y en tercer lugar llegaría Enzo Taberna, el que ya se estaba haciendo adicto a las distancias.
Tampoco en esta edición participaron mujeres. Los resultados fueron los siguientes. Y pasa un año más y para la tercera se eligió el 12 de noviembre de 1995. El circuito tiene varios cambios, pero esta vez tendría 10 kilómetros exactos. Aparecían nombres nuevos que luego serían referentes. Hugo Guadalupe, el uruguayo viviendo en Barracas, Argentina, le dio pelea a Rubén Aguiar hasta el kilómetro 30. Después, Rubén decidió apretar y ganó en solitario hasta el final, cerrando con un tiempo de 7 horas 54 minutos 18 segundos, 24 minutos delante del uruguayo y muy lejos del tercero, que fue nuestro ya conocido Andrés Echazarreta, otro uruguayo adicto a las carreras argentinas. Nuevamente no se presentó ninguna fémina. Estos fueron los resultados finales. Para el 10 de noviembre de 1996 sería la última edición de esta hermosa carrera. Esta se convertiría en internacional con la presencia de corredores de Alemania, Brasil, Francia, incluido Henry Girault, el máximo corredor de carreras de 100 kilómetros del mundo. La carrera fue declarada de interés municipal y tuvo varios sponsors, incluido Avia. Fue propuesta para el CADA como campeonato nacional y fue una de las 20 pruebas a nivel mundial para clasificar para la Copa Internacional declarada por la IAU. Ya empezábamos a ser vistos en el extranjero con buenos ojos. A las 6:40 de la mañana se dio largada a la prueba principal de 100 kilómetros, siendo a las 9:40 la hora de largada de los 30 kilómetros. El ganador fue Jaime da Silva da Praia Grande, Brasil, quien con un tiempazo de 7 horas 5 minutos 30 segundos llegó en solitario a la meta 1 hora y media antes que el segundo, que fue José Eduardo Gerasi, también de Brasil, y completaría el podio de la general una mujer, la primera que participa y que también vino de Brasil, María Teresa Rodríguez. El primer argentino fue el remisero de Paso del Rey, Enzo Taberna. La corredora brasileña del tercer puesto, María Teresa Lira Rodríguez, es la poseedora del récord metido en Santander, España, de 8 horas 44 minutos 35 segundos, el 5 de octubre de 1996. Antes de la largada se rindió homenaje a la partida de un corredor una semana antes de la prueba. Este homenaje fue para Roberto Valera, quien a causa de un absurdo accidente laboral perdió la vida. Los resultados fueron estos. Terminamos con Buenos Aires y desde acá nos vamos al norte, a Salta la Linda, un lugar de ensueño pero no para un ultramaratón. Roberto Pérez, entrenador y organizador de Lomas de Zamora, y su grupo de entrenamiento querían ir a entrenar a la altura y como él no daba ninguna puntada sin hilo, algo se le iba a ocurrir. La mejor manera que se le ocurrió fue contactarse con gente de San Antonio de los Cobres y organizar unas carreras donde todo lo recaudado iría a beneficio de un hogar de niños al que pertenecen 400 almitas de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús. Se decidió hacer algunas carreras cortas, una de postas de 168 kilómetros y la estrella de 100 kilómetros. Su nombre es lo más real jamás creado, 100 kilómetros en el cielo. Largaría en San Antonio de los Cobres e iría hasta el viaducto de la Polvorilla, donde pasa el tren de las nubes, realmente en altura extrema de verdad. Iría desde los 3.780 metros de altura y subiría hasta los 4.280 metros, que es la altura que hay en el puente. Impresionante. Se hicieron 3 ediciones, 1999, 2000 y 2001. Tengo pocos resultados y poca información, pero he leído lo mucho que les ha costado a los corredores terminar esa odisea. Estos son los pocos resultados que he conseguido. Para 1999, 2000 y 2001 tendríamos 3 carreras en el país vecino de Uruguay. Serían los 100 kilómetros de San Javier, que como tuvo argentinos participantes las agregó a esta lista. En ese momento era difícil encontrar carreras. San Javier es una pequeña ciudad casi pueblo que está muy cerca de Paysandú. En la edición 2000 participamos con Daniel Giuliani. Además estuvo presente el mismísimo francés Henry Girault, el hombre 100 kilómetros.
La carrera se largó desde un McDonald's en Paysandú y terminó en la pista de atletismo de San Javier. Un día hermoso, caluroso y con un circuito típico de Uruguay, repecho tras repecho. Situación que hace que la carrera se haga rápida y continua. Giuliani abandona en el 70, totalmente acalambrado, y yo tuve una pelea cabeza a cabeza con Rodney Cuestas. Rodney, que era el local, consiguió un poco de energía del pueblo que lo empujó alentando y acompañándolo con mucha energía. Entramos casi juntos a la pista de atletismo, fue genial. Existe una situación complicada con la gente uruguaya que corrió esta carrera y la federación, que no les quiere reconocer sus marcas. Solo quiero aclarar que la carrera tuvo gente de la confederación que estuvo presente y aseguró que la carrera estaba certificada. Mis acompañantes, uno en auto y otro en bicicleta, me garantizaban que los parciales estaban bien marcados y aún así no quieren reconocer las marcas de Erguis, Mendoza y González, las que realmente fueron buenas marcas y corrieron muy bien. Antes de la largada, estos corredores comieron un guiso de fideos a las 5 de la mañana y los tres volaron. E hicieron una muy buena carrera. Erguis al final aceleró y se lo vio muy fuerte. No sé cuál es la razón por la cual no se las reconozcan. Los jueces que estuvieron presentes fueron Ana Falcón y Gloria Germán, quienes controlaron todo, incluso casi no nos dejaron correr a los argentinos por no tener carnet de salud, así que trajeron un médico para que nos haga un chequeo previo a la prueba. En la siguiente edición estuvieron presentes Julio Caúl de José Mármol y nuestro ya conocido Hugo Ramos de Gualeguaychú, quien a la postre fue el ganador de la competencia. Con esta carrera también se ejecuta una carrera de equipos de 10 corredores por 10 kilómetros cada uno, lo que la hacía muchísimo más llevadera y entretenida. Participaban equipos de Argentina, Uruguay y Brasil. Hay una historia muy interesante para la próxima de 100 kilómetros. Tengo muy poca información, pero voy a contar lo que sé. Roberto Pérez lleva a su grupo a correr al maratón de 3 ciudades patagónicas, lugar donde conoce a Jorge Castelli, un corredor que tenía un sueño, el de participar en el Espartatlón, pero que no conseguía una carrera para clasificar, a lo que Pérez le propone organizar una de 100 kilómetros en el Parque de Lomas para que él pueda buscar su marca e ir a Grecia. Por supuesto que lo primero era organizar la carrera, pero el resto quedaba en manos del corredor. Y llega ese día. El día elegido fue el 1 de mayo del 2001. Lo malo es que llovió toda la noche e incluso durante la carrera. El circuito debió ser modificado por el barro, ya que en esa época el parque no tenía las veredas asfaltadas como hoy, y se corrió sobre un circuito de 800 metros, una locura absoluta que se haría sobre el circuito de ciclismo. Se presentaron pocos corredores, entre ellos Jorge Castelli, el de la marca, Mauro Torres, Nélida Dexler y 7 más de los cuales no tengo los nombres. Lamentablemente toqué cielo y tierra para conseguir datos de esta carrera, pero nadie tiene información ni fotos. Sé que ganó Mauro Torres, por muy poco a Jorge Castelli, que terminó consiguiendo la marca para Grecia, aunque esa historia la contaremos más adelante. Ahora seguimos en el 2001 y aparece de la nada otra hermosa carrera, pero que lamentablemente se hizo una sola edición. Los 100 kilómetros de azul, hechos por el Club Social y Deportivo Estrellas de Juventud. Es impresionante el empuje que le da a la juventud azuleña este club. Lo cierto es que fue certificada por Rolando Serviac y organizada por Marcelo Spinelli de Lobos. La carrera lo tuvo todo. El circuito constaba con 25 kilómetros y pasaba por toda la hermosa ciudad de Azul. Algún tramo se salía de la ciudad para entrar a las rutas de campo y se volvía a salir al centro. El clima del día previo fue atroz. Llovió toda la noche y el frío se hacía sentir. Sospechábamos que se iba a suspender, pero con mucha suerte amaneció súper ventoso y seco. Todo el cielo se limpió y así se dio la largada. 17 corredores estábamos en la largada, más una dama. Apenas se largó la carrera, la punta la tomó Mauro Torres. Y atrás un pelotón con el difícil Hugo Guadalupe y el local Daniel Pardo, que era el favorito, quien era canillita de azul, y además venía de meter marcas de 2 horas 23 en el maratón de Mar del Plata. El viento y el frío hacían mella en las piernas. En la tercera vuelta se queda Mauro Torres y agarró la punta. Mi compañero ciclista en cada ráfaga de viento fuerte me lo tiraba encima,
y se hacía complicadísimo. Al promediar la última vuelta se me vino Pardo con todo un pueblo acompañándolo, con lo que no pude hacer nada para impedirle llegar primero. Azul estaba contento y festejando su triunfo. Yo llegué segundo bien y atrás mío completó el podio Hugo Guadalupe muy descompuesto. Hubo muchos abandonos en la competencia, no todos pudieron contra el viento. Por suerte, en el camino los bomberos nos alcanzaban cada tanto y nos daban mate cocido muy caliente, era todo un elixir. Lamento con toda el alma que esa carrera no se haya repetido. Estos fueron los resultados finales. Ahora llegamos al 18 de agosto del 2002, fue un día sábado y se hace un 100 kilómetros en el centro de Tucumán, en el Parque Independencia. La mañana se adelantó con 28 grados, calorcito para los tucumanos y 10 corredores que se hicieron presentes. La vuelta del circuito tenía 5 kilómetros y a medida que pasaban las horas, el parque se iba llenando de gente y su aliento haría más llevadera la competencia. Entre ellos, hace su aparición Silvia Novakoski, la bailarina de Tapiales, que luego aparecerá seguido en bastantes competencias. Fue muy peleada desde el principio entre Mauro Torres y el juvenil Diego Mansur, prevaleciendo sobre el final la experiencia del más veterano. Terminaron la competencia 7 corredores. Cuenta la leyenda que el día previo, el gran campeón de maratón Juan Pablo Juárez los invitó a los corredores a comer empanadas y que éstas picaban más que los tacos mexicanos y con eso en la panza tuvieron que salir a correr. El día domingo todos los que participaron de la ultra fueron invitados a que entreguen los premios de una carrera de 10 kilómetros que se hizo el domingo y fueron agasajados por todos. El 14 de noviembre del 2004 se corrió una ultramaratón individual y por equipos en Mendoza, pero de la cual no he conseguido información por más que la busqué por todos lados. Lo llamativo y que quería agregar es que en uno de los equipos, el ganador, participaron los olímpicos Sandra Torres Álvarez y Hernán Cortines. De lo demás no he conseguido resultados. Para terminar con las carreras locales, el 17 de noviembre se hace la carrera Uniendo Pueblos de Olavarría, que normalmente es de equipos, pero en este caso liberan a correr a individuales. La carrera larga en el centro de Olavarría y recorre todos los pueblos de los alrededores, como Hinojo, Sierras Bayas, Sierra Chica, Loma Negra y de vuelta a Olavarría. Es un circuito difícil con sierras bajas, algunas partes de ripio, pero que se hace muy entretenida por la competencia dura de los equipos. En esta edición ganó el local Ramiro Ferreira, hoy gran entrenador de Olavarría, seguido de cerca por el veloz policía de Trelew, Alejandro Jaramillo, y completando el podio por nuestro amigo Hugo Caporale, también de Trelew. También se encontraban presentes el doctor Iván Recabarren de Olavarría y varios más del sur como Carlos Michia, Oscar García y Walter Picante López. En damas, la ganadora fue Mónica Cortés y la segunda fue Silvia Novakoski de Tapiales. Algora pasaré a publicar algunos resultados de ultras que ya se animaban a buscar marcas en el exterior. En la gran carrera de Soto Rojas en Santander, el 1 de octubre de 1992, los primeros que anduvieron fueron el corredor de Gualeguaychú, Hugo Ramos, con un tiempazo de 8:07:44 y Analía Lloret con 10 horas 48:25. Para el 1 de octubre de 1994, el Superman Alberto Delari mete 9 horas 26:37. Para el 14 de mayo de 1995, Analía Lloret nuevamente cierra con un 12:26:50. Para el 4 de octubre de 1997, Hugo Ramos mejora su marca en 7:52:46. Para el 21 de mayo del 2000, Diego Mansur mete 11 horas 19:38 en Villa de Madrid. Otros que viajaron en esos años, en agosto de 1997, Mercedes Acuña y Francisco Gatto participaron de los 100 kilómetros de Il Passatore en Italia, los 100 kilómetros más bellos del mundo. Mercedes terminó con 11:35:21 y Francisco Gatto con 11:35:40. En el 2001, el sanjuanino Rolando Catanzaro participa del Mundial de 100 kilómetros de Cléder en Francia.
En el 2002, Rodolfo Rossi y Rolando Catanzaro participan del Campeonato Mundial de 100 kilómetros en Taiwán. Fue el 16 de noviembre, un día de muchísimo calor. En el 2004, Silvia Novakoski participa del Ultramaratón de los Cañones, 100 kilómetros de los más duros en la Barranca del Cobre. Cortan los 65 kilómetros ya que no llegaba al tiempo límite en los 100 kilómetros. En el 2005, la dueña de los gráficos del Harry Potter en español, Dolores Avendaño, corre la Mongolia Sunrise to Sunset, la que termina ganando con holgura. Para terminar con una nota de color que me llamó mucho la atención de estos años, un corredor, Rafael Granado Flores, natural de Córdoba, España, estaba preso en la cárcel y solicitó la autorización para poder correr 100 kilómetros. Se lo autorizaron y terminó metiendo una marca de 9 horas 29 minutos 51 segundos que está vigente hasta hoy y nadie ha podido romperla. Para el cierre del video les dejo una parte que me gustó mucho de un reportaje que le hicieron a Adalberto Maidana para un programa de aquella época que se llamaba El Tercer Ojo, que pertenecía a TIC Sport y era por allá por el 94-95. No tanto, pero sí que ha habido cambios fundamentales. Como decía anteriormente, cambios en mi carácter, cambios en mi forma de ser, pero sobre todo cambios internos, cambios a nivel espiritual. Y realmente eso es lo que me hace pensar que sí, que soy otra persona, soy muy distinto a aquella persona de la cual estamos hablando 12 años atrás, ¿no? Hoy por hoy tengo que agradecer el hecho de haber descubierto el placer de correr, porque yo diría que la vida me ha cambiado 180 grados y para mejor, verdaderamente. Desde ya muchas gracias por llegar hasta el final del video y no olviden de suscribirse para que les llegue la información cuando edite los próximos videos.